Bien, estimados amigos, tengan todos muy buenos días, estimados docentes, estudiantes que nos siguen el día de hoy en esta conferencia. Eh, Como saben, esta conferencia se ha programado como parte de las celebraciones del 85º aniversario de creación de la Escuela de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de Trujillo, y en coordinación con el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, estamos proyectando también a través de la página de Facebook del colegio la conferencia. Para el día de hoy tenemos la participación de un egresado de nuestra escuela, ¿no? Lo que demuestra que la formación que se recibe en la Escuela de Contabilidad y Finanzas permite a los profesionales egresados ubicarse de manera adecuada en el ámbito laboral. Eh, el día de hoy tenemos la participación de Juan Carlos Mejía Cáceda, quien es socio de auditoría y consultoría en KPMG. El tema que nos va a comentar se llama Principales aspectos contables del COVID-19 en la información financiera. Entonces, sin más preámbulo, dejo en el uso de la palabra a Juan Carlos para que nos pueda explicar sobre su tema y los saludos correspondientes. Adelante, Juan Carlos, bienvenido a esta tu casa, la Universidad Nacional de Trujillo. Puedes, por favor, iniciar. Muchas gracias, Rubén. Buenos días a todos los docentes, personal administrativo, alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo, en especial de la Escuela de Contabilidad y Finanzas, de la cual soy un egresado y también pasé por las aulas, soy alumno, exalumno. Para mí es un gusto poder participar en este evento. Y bueno, sobre todo por el aniversario de la escuela, ¿no? 85 años. En línea con esto, Rubén, gracias a tu invitación también, vamos a tocar o vamos a charlar sobre cuáles son los principales impactos contables del COVID en los estados de el control interno, cómo se está viendo afectado. ¿Sí? Avanzamos, por favor, si podemos ir proyectando. Lo que vamos a tocar, vamos a ir viendo un poco la cronología de hechos, cuáles son los potenciales impactos que se han visto, en la parte contable principalmente, también en lo que es control interno, como les mencionaba, y algunas recomendaciones. En lo que viene a ser la cronología de hechos, nosotros conocemos, bueno, al 31 de diciembre del 2019, ya teníamos noticias de casos identificados de COVID-19 en Wuhan, China. Luego de esto, la Organización Mundial de la Salud en enero declara emergencia de salud pública y declara la pandemia. Y bueno, a partir del 16 de marzo, todos entramos a lo que era el aislamiento social, ¿no? E inmovilización. Pero ¿qué sucesos se presentaron en todo este margen de tiempo que se ha venido dando, ¿no? Lo primero que visualizamos fueron restricciones de viajes, fronteras cerradas, los precios de los commodities al haber cierre de fronteras afectaron significativamente la volatilidad de los mercados financieros, de las materias primas. Hubo una interrupción en lo que viene a ser la cadena de suministros, ¿no? A nivel global, porque no solamente el país, a nivel provincial, global. Luego también vimos cierres de empresas, ¿no? Algunas empresas, bueno, cierres en el sentido de que por inmovilización todos tuvieron que paralizar, mejor dicho, las actividades, ¿no? Todas estas eran las medidas de cuarentena. Estamos hablando del 16 de marzo, 15 de marzo, todavía teníamos bastante incertidumbre. Hoy conocemos un poco más porque ya pasaron ya cerca de 90 días, ¿no? También hubieron, por otra parte, teníamos mensajes del gobierno día a día donde nos venía diciendo algunas
acciones que se iban a hacer para tratar de combatir y hacer frente, como lo venimos haciendo hasta ahora. Por otro lado, teníamos noticias de los créditos, ¿no? Las tasas de intereses de las instituciones financieras también vienen cambiando, ¿no? Venían bajando. Y todo esto, un paquete también de estímulos que estaba dando el gobierno. Se dio primero un estímulo del 35% de beneficio para aquellos que tenían pues una remuneración menor a 1.500 soles en las planillas. También el Reactiva Perú con unas tasas de interés que lo que buscaban era menores costos de financiamiento para las compañías y poder reactivarse. Y algunas cláusulas de fuerza mayor que se vieron activadas o que se están viendo activadas en los contratos de arrendamientos que podíamos tener. ¿Sí? Adicionalmente, no sé si Rubén, creo que todavía no podemos ver la presentación, pero les sigo comentando. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los sectores que nosotros vemos y qué pasó con todo esto? No todas las compañías se han visto afectadas de la misma manera. Tenemos compañías, por ejemplo, si queremos conversar y ver, lo primero que todos tuvimos fue inmovilización y distanciamiento social. ¿Y qué generó esta inmovilización y distanciamiento social? Todo el mundo, la mayoría en casa, por ende, la producción se detuvo, no se podía salir, no aglomeramiento de personas, cierre de fronteras. Rubén, si podemos avanzar, por favor. Estamos en el slide número 5 para que nos puedan seguir. ¿Sí? Bueno, como les mencionaba, hubo una paralización de actividades y eso implicó no salir, no aglomeraciones, no poder, cierre de fronteras. ¿Y quiénes fueron las industrias que primero se ven afectadas? Lo que viene a ser el entretenimiento, lo que viene a ser turismo, el transporte. ¿Por qué? Porque se cerraron, no se podía salir distritalmente, provincialmente tampoco. Entonces, estas fueron las primeras industrias que se vieron afectadas con esta situación, ¿no? Y decíamos, y después, ¿qué cosa hemos visto por el lado de turismo, entretenimiento? Por ejemplo, la industria de aviación, ¿no? Es una industria que en lo que va el mes pasado, una de ellas anunció que entraba en liquidación y la otra anunció que se iba al capítulo 11 en lo que es en Estados Unidos, y lo que estaba haciendo finalmente era tratar de mejorar su posición financiera para poder hacer frente a los temas que se venían. Entonces, desde el punto de vista contable, lo que nos lleva a pensar es que finalmente acá teníamos una situación de empresa en marcha, ¿no? Esta situación de empresa en marcha se vio reflejada en estas compañías, por ejemplo, del sector de aviación. ¿Qué otra cosa más también hemos visto, ¿no? ¿Qué vino como consecuencia de toda esta pandemia? Tenemos una baja o una menor producción porque al no haber movilización, muchas industrias paralizaron, no pudieron continuar con sus niveles de producción, ya tanto la industria manufacturera como las mineras, por ejemplo, en algunas sí continuaron, otras, por otro lado, sí llegaron a bajar los niveles de producción. Pero ¿y eso en la contabilidad cómo se ve, ¿no? ¿Qué afectó la contabilidad? En la contabilidad tenemos un impacto por lo que nos dice la norma de inventarios, ¿no? La capacidad normal ha disminuido. ¿Por qué? Porque la capacidad normal equivale al presupuesto de producción. Yo finalmente, con toda esta situación, ¿qué cosa tuve? Tuve menos niveles de producción a los esperados. Por lo tanto, tengo mayores costos indirectos fijos que tengo que reconocer en los estados financieros y que no pueden ser atribuibles, pues, a los costos del producto, ¿no? Sí va a estar en mi costo de ventas, pero no en un costo del producto. Por otro lado, si vemos que no ha habido movilización de los equipos, de los activos, ¿qué cosa sucedió? Tenemos un impacto en la depreciación de los equipos. Los equipos estuvieron paralizados, algunos,
Si las compañías tenían un método de depreciación que era unidades de producción, como bien la norma contable te dice, cuando tú estás bajo el método de unidades de producción, al no haber unidades de producción, no tendrías que reconocer la depreciación. Pero quizás tributariamente tenían línea recta. O algunas compañías, por ejemplo, que tenían línea recta, el método de medición de la depreciación de línea recta, sí continúan depreciando. Pero focalicémonos por un momento en aquellas que tenían unidades de producción. Al no haber depreciación, ¿qué es lo que la norma contable también me dice? Puedes no tener depreciación porque tú aplicas unidades de producción y tus niveles de producción han sido mínimos o no has producido nada en el mes. Eso no quita o no evita que hagas una evaluación del deterioro. Entonces te toca hacer una evaluación de deterioro sobre esos activos. ¿Por qué? Por el desgaste, por lo que estuvo expuesto a la intemperie y no fue usado. Definitivamente va a haber algún gasto que reconocer. Y aquí el espejo tributario, no voy a entrar mucho a hablar de los temas tributarios, pero sí recordarles que en algunos casos no es reconocido tributariamente ese gasto, lo cual me puede generar un impuesto a la renta diferida, que es algo que también tenemos que considerar en los estados financieros. Por otro lado, la medición del deterioro. El deterioro tanto de los activos fijos como también del negocio. Cuando hablábamos y les comentaba el ejemplo de las aerolíneas, sí, las aerolíneas en algún momento antes de COVID, inclusive en enero o en febrero, tenían unas proyecciones de ingresos, que era lo que habían, los presupuestos que tenían aprobados desde el año pasado, y venían caminando bien. A la hora que viene toda esta situación, que les afecta sus ingresos, que les afecta sus actividades, definitivamente tenemos unos indicadores de deterioro, como nos dice la norma contable, que tienen que ser evaluados. Y en algunos casos ya ha sido tangible y se ha podido ver el cierre o liquidación de operaciones, y en otras pues también están disminuyendo gradualmente, ¿no? Por lo tanto, la evaluación de deterioro es algo que siempre va a estar latente, sobre todo en estos momentos de incertidumbre y ante esta situación. ¿Qué otra situación también se nos presentó? Se nos presentó la situación de que, o el hecho, han bajado, ¿sí? Estamos hablando siempre de todas aquellas actividades que no son primera necesidad, ¿no? Porque si miramos la otra cara de la moneda, los que sí es primera necesidad, ya sea en el a nivel comercial, ¿no? O retail, como se le llama, o a nivel de agricultura, quizás no han tenido un impacto en capacidad normal, al contrario, han aumentado su producción, no tienen problemas de cobrabilidad, porque al contrario, el que menos trata de asegurar el día a día, asegurar lo que es primera necesidad, y hasta pueden estar recibiendo anticipos, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito los que tuvieron una baja en ventas, ¿no? Tuvieron una baja en ventas o no vendieron, lo cual afectó sus ingresos. Como por ejemplo el sector educación. El sector educación pasó de ser un servicio que se brindaba de manera presencial. Tenían algunas plataformas virtuales que no se venían usando mucho, no estaban muy promovidas o muy usadas, digamos, por los alumnos, y se planteaban mudarse a una plataforma virtual. Hoy todos nos hemos mudado a la plataforma virtual, y la presencial, siguiendo con las medidas de distanciamiento social, no las estamos llevando a cabo. Y eso lleva a que se replanteen modelos de negocios, y un buen ejemplo es la educación. Ya lo veíamos al inicio, ¿no? Los padres de familia, por los temas de educación escolar, también decían, ¿qué está pasando? Nosotros estamos pagando una cuota por un servicio que en teoría era para usar instalaciones, ahora no las estoy usando, tengo menos horas de dictado de clases. Sí, es correcto. Eso lleva a que el sector replantee sus formas de cómo medían sus ingresos y cómo prestaban sus servicios, y los costos también asociados a la prestación del servicio. Ahora todo se hace más de manera virtual,
Entonces, las compañías, por ejemplo, o mejor dicho, las universidades y todas las empresas que están en el sector de educación tienen que cambiar su modelo de negocio. ¿Qué cosa voy a ofrecer? El servicio que voy a ofrecer ahora es virtual, va a tener un menor costo, qué cosas adicionales voy a brindar y ponerlo de una manera clara. ¿Qué quiere decir esto? Que los contratos de ingresos, si lo vemos a nivel de la norma de ingresos, que es la NIF 15, van a cambiar. Mis obligaciones de desempeño, como le llama la norma internacional de información financiera 15, cambian, ya no son los mismos. Entonces hay que actualizar contratos, hay que volver a medir cuáles son las obligaciones de desempeño y en qué momento se reconocen estas obligaciones de desempeño. Es un cambio total, hay que hacer una nueva medición. Y en esta misma línea, no solo el sector educación, si vemos el sector transporte, si antes transportaba 40 pasajeros, ahora con el distanciamiento social y los temas de bioseguridad tengo menos aforo, por lo tanto tengo más costos, ¿qué va a pasar con mis ingresos? Si aumento el precio, ¿voy a ser competitivo? ¿No voy a ser competitivo? Sí, ya algunos sectores están buscando el apalancamiento por parte del gobierno. Pero el mensaje principal acá es, esto nos lleva a hacer un cambio en la forma como se brindaban algunos servicios. Y por lo tanto, eso se tiene que ver reflejado en la contabilidad, ¿no? En la medición de costos y en los reconocimientos de ingresos. Eso es importante porque son en momentos distintos, ya no es como era antes. Como bien se viene diciendo, esto es una nueva forma de vida que va a ser una nueva normalidad. Entonces, eso es por el lado de ingresos y también tenemos que tener en cuenta que ahora las condiciones de prestación del servicio, si nos vamos a lo que son los restaurantes, ¿no? Antes uno iba de manera presencial, ahora la forma que tienen para reactivarse es que te están vendiendo a través del delivery. Entonces, el reconocimiento de ingresos es en otro momento. Hay otra obligación de desempeño. Antes no la tenías porque el flete o el llevar el producto a la puerta del cliente no lo estabas considerando porque el cliente te venía y te visitaba. ¿Qué otra cosa más también entra a tallar acá? ¿Hay descuentos que yo tengo que brindar? Sí, como parte de la reactivación, muchas compañías que han entrado al comercio electrónico a través de su página web o te dicen, hagan su pedido y te hago el delivery gratis. Pero recuerden, por NIF 15 no hay lonche gratis, nada es gratis, todo cuesta, ¿no? Simplemente están absorbiendo ese costo, pero en la medida que se regularice, ellos ya tienen un cambio en su reconocimiento de ingresos. El flete va a ser una obligación de desempeño que lo van a considerar y que antes no lo tenía. El teletrabajo, que muchos lo vivimos desde que empezó la cuarentena. Los prestadores de servicios, los consultores, muchos estamos haciendo teletrabajo. Algunas compañías o algunos servicios que no se pudieron hacer a través de manera virtual o teletrabajo, como se le dice, o trabajo remoto, sí, han tenido que ver sus formas de cómo adaptarse. Pero los que brindan servicios profesionales, sí, nos hemos venido adaptando y hemos tratado de continuar. Pero como le dije, bajo una nueva normalidad, ¿no? Siguiendo los protocolos de bioseguridad que debemos tener, distanciamiento social, que hasta ahora siguen vigentes. ¿Qué otra cosa más puede haber afectado? Bueno, y no podía dejar de mencionar también al sector construcción. El sector construcción también se paralizó, se paralizaron las actividades y ahora están reactivándose, pero cumpliendo las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social. Si antes participaban 20 trabajadores, ahora de repente lo vas a tener que hacer con 10 trabajadores, como bien mencionaba, y esto es lo que quiero reforzar acá. El tema de bioseguridad y el tema de aforos, lo que está haciendo es incrementando tus costos y también vas a tener que evaluar cuál va a ser tu nueva rentabilidad por este tiempo hasta que se regularicen las cosas. ¿Sí? Por otro lado, tenemos los arrendamientos. Recuerden, si hubo paralización de actividades y, por ejemplo, yo trabajaba en una industria, que puede ser una industria minera, donde tercerizaba y lo que hacía era alquilar equipos
para poder hacer movimiento de tierras. Estamos hablando de aquellas compañías que paralizaron, porque en el sector minería algunas sí continuaron sus actividades con las personas que estaban de turno, ¿no? Pero otras se vieron obligados a paralizar. Por ejemplo, la minería artesanal sí paralizó. Pero si yo tenía arrendamientos de equipos, al no tener actividades, no los estoy usando. Sin embargo, habría que ver cuáles fueron las condiciones contractuales que yo tenía, porque de repente estoy ante contratos onerosos, y los contratos onerosos es lo uses o no lo uses, igual lo tienes que pagar porque has pactado un periodo de tiempo determinado. Nos sucede a los profesionales que alquilábamos una oficina para brindar nuestros servicios. Desde que hubo el distanciamiento social, quizás no estamos asistiendo a las oficinas, pero ese alquiler se tiene que seguir pagando. Lo que han hecho algunos arrendadores y arrendatarios es revisar las condiciones y decir, mira, por este periodo que yo no lo estoy usando, dame un periodo de gracia o perdóname la cuota o bájame el valor de la cuota ya que no lo usé, pero yo sí quiero continuar en este contrato. Y ahí vienen cambios a los contratos de arrendamientos. Y eso implica que se revisen estos cambios. ¿Esto se tiene que volver a medir como que es un nuevo contrato? ¿O simplemente es una modificación al contrato? ¿O de acuerdo al nuevo cambio que ya emitió el IASB con respecto a arrendamientos por la coyuntura COVID, estas variaciones en las cuotas pagadas las puedo seguir manteniendo como que era el contrato inicial? Si fuera un cambio en el contrato, yo tengo que hacer una nueva medición y voy a tener que cambiar definitivamente mi tasa de descuento, porque mi tasa de descuento en un escenario COVID es diferente a la tasa de descuento que yo tenía al 31 de diciembre del 2019 o al 1 de enero del 2019 cuando hice la medición inicial de adopción de la NIF 16 de arrendamientos. Pero eso es un tema también interesante. ¿Qué otra cosa pasó? Con esta situación en la que estamos, en este ambiente de COVID, los valores razonables de los inmuebles, como ya les mencionaba, también se han visto disminuidos. Hoy en día, si alguien quiere comprar un departamento, de repente por la misma situación de que quieren reactivarse o quiere comprar un inmueble, hay ofertas, te están dando descuentos, te están dando facilidades y los precios que estaban a la alza han tenido un ligero bajón. ¿No? Esto es un tema coyuntural, probablemente después se recuperen, pero por ahora tenemos esa situación. Y por lo tanto, aquellas compañías que tienen propiedades de inversión, recordando que las propiedades de inversión son todos aquellos inmuebles, ¿no? O terrenos que yo los tengo, pero no para el uso propio del giro del negocio, sino para que lo use un tercero. Entonces, y la norma me dice que yo lo puedo medir al costo o al valor razonable. Si voy al costo, probablemente no he tenido inconvenientes, pero si lo mido al valor razonable, el valor razonable hoy es diferente y puede haber disminuido. Y ese valor razonable se va a mostrar en el estado de resultados y tributariamente puede ser que no sea aceptado y me va a generar un impuesto a la renta diferida. Pero todo esto lo hemos visto y ¿dónde es las principales situaciones que se han dado? En las famosas cuentas por cobrar. Si hablamos, por ejemplo, del sector educación, puede ser uno de los más golpeados. ¿Por qué? Todos hemos optado por asegurar la olla, ¿no? La comida, la primera necesidad, la alimentación, la seguridad, bioseguridad. Sí. Y quizás el tema de educación, mira, si no tengo un trabajo o si no he tenido ingresos en el mes, yo tengo que priorizar. Y es normal que algunos sectores se hayan visto afectados por el tema de la cobranza. Como por ejemplo, esto afecta a lo que en la contabilidad se le llama el cálculo de la pérdida crediticia esperada. Y la caída de los precios en lo que son las propiedades de inversión y los inmuebles, ¿qué me afecta? Las garantías hipotecarias que yo pueda haber dejado cuando he pedido un crédito. Entonces, en línea con esto, lo que va a pasar es que el cálculo de la pérdida crediticia esperada va a tender a aumentar.
muchos de nuestros clientes que eran buenos clientes probablemente les tocó verse afectados desde el punto de vista de ingreso en sus negocios y hoy pueden estar con una calificación de no buenos clientes. Y voy a tener que hacer un incremento en la estimación de la provisión la pérdida crediticia esperada, ¿no? También las industriales, las constructoras igual, ¿no? Y a nivel del sector financiero también va a evaluar eso. ¿Y qué otro sector se ha visto afectado, por ejemplo, con este tema de la pérdida crediticia esperada? El sector de energía. Las distribuidoras de energía no necesariamente están cobrando los recibos de luz. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo, tú puedes fraccionar tu pago, estamos en una situación de emergencia, nadie te va a cortar el servicio. Y es lógico, si a las justas ahora uno está buscando generar un ingreso para el pan llevar, vas a tener un consumo de energía, pero no va a ser ahorita una preocupación pagar ese servicio. Las compañías sí se están viendo afectadas porque no están cobrando. Y a su vez, las distribuidoras de energía se lo están trasladando también a las generadoras de energía, ¿no? Mira, acá nos vamos a ver afectados todo el sector. Pero también ya hay conversaciones con el gobierno para decirle, mira, nos estamos viendo afectados, ¿cómo podemos salir adelante? ¿Qué beneficios van a haber? No sabemos, hay que estar atentos, puede venir algún beneficio por ahí. Ahora, el otro tema que también ha afectado, y lo hemos mencionado, es el tema de la bioseguridad. ¿Qué implica esto? Ahora que todos estamos con las 4 fases de reactivación, hay protocolos de bioseguridad que se tienen que seguir. ¿Y qué vamos a hacer? Bien, hay que incurrir en más costos por el lado de más EPPs, equipo de protección personal, no solamente para mi negocio, sino también para los que trabajan conmigo. Voy a poner un ejemplo, las compañías mineras que trabajan con contratistas, no necesariamente ellos están invirtiendo en solo los que están bajo su planilla, ¿no? Los que están, sino también para aquellos que son los contratistas que elaboran y desarrollan las actividades dentro de lo que viene a ser su ámbito de operación. Y también tienen que incurrir en las pruebas de COVID. ¿Qué otra cosa más? También tenemos población de riesgo. Sí, población de riesgo no solo son los mayores a 65 años, como lo actualizaron, en un momento fueron mayores a 60, mayores a 65 años, sino también aquellos que tienen algunos temas de salud, algunos sobrepesos y algunas características que ya todos hemos escuchado a través de los medios. ¿Pero qué están haciendo algunas compañías? Yo necesito reactivarme. Bueno, buscaré a aquellas personas que no están dentro de lo que es población de riesgo y voy a contratarlos temporalmente por unos 3 meses o 6 meses hasta que la situación se regularice. Por otro lado, a mi población de riesgo no la puedo dejar abandonada, la voy a seguir teniendo. Quizás voy a seguir pagándole sus remuneraciones porque es mi personal de trabajo. Tiene experiencia, conoce la operatividad, conoce cómo hay que hacer las cosas. Y para mí, ellos tienen un intangible que es muy valioso y yo voy a seguir contando con ellos. Esa es una situación temporal, ¿no? Entonces se me incrementan mis costos porque por un lado mantengo a mi personal clave que, para mala suerte, algunos calzaron dentro de lo que es población de riesgo, y por otro lado tengo a mi personal temporal que voy a incurrir para poder sacar adelante la reactivación. ¿Sí? Otro tema más a considerar, para ir pasando ya con los siguientes temas que he traído para compartir con ustedes, son los beneficios del gobierno. Como ya mencionaba, los beneficios del gobierno, uno de ellos es el 35% de la remuneración que tiene aquellos que tienen una remuneración menor a 1.500 soles. Y por otro lado también tenemos lo que es el plan Reactiva Perú, con unas tasas de interés de financiamiento menores a las del mercado. Pero ¿qué me dice la norma contable acá? La norma contable me dice que yo puedo tratar estos beneficios del gobierno como otros ingresos o como una disminución en el gasto al cual está relacionado. Sí. Pero lo primero que tengo que ver y analizar es la naturaleza del beneficio, la naturaleza del gasto que se está viendo compensado,
¿no? Del desembolso que se está viendo compensado. En el caso de las remuneraciones, va a ser una disminución en mis cargas de personal, es lo más sano, porque no es otro ingreso, es una disminución en mis cargas de personal que yo tengo. Y por otro lado, en el caso de las mejores tasas o menores tasas de interés, es un menor gasto financiero. ¿Sí? Bueno, eso era, y como les quería enfatizar también, recuerden, con todos estos planes de reactivación, al tener menos aforos, pueden haber mayores costos y hay que evaluar cómo va a ser la nueva rentabilidad y cuál va a ser la nueva proyección de ingresos que vamos a tener. ¿Y quiénes están dentro de esto? Tenemos los centros comerciales, tenemos el transporte público, el transporte interprovincial, hasta las peluquerías, ¿no? Los mercados o supermercados, todos vamos a estar en este tema. ¿Qué va a pasar y qué es lo que hemos venido viendo también? Recuerden, muchos han transformado su negocio. Tenemos los ejemplos de algunos restaurantes que dejaron de ser restaurantes y pasaron a convertirse en bodegas para vender productos de primera necesidad, abarrotes, o también para vender productos de bioseguridad. Entonces, vemos que los modelos de negocios están cambiando y se están adaptando a las necesidades inmediatas que hoy tenemos como consecuencia de esta pandemia. En el slide que les compartía y que han estado visualizando, hay 4 etapas, ¿no? El restablecimiento completo, está la parte de la oleada, aquellas que, por ejemplo, alteraron y han tratado de manejar la crisis a su favor, como son las ventas en línea, los delivery, ¿no? Y lo que es telemedicina también. Otros que han tenido que transformarse para poder seguir hacia adelante, ¿no? Algunas compañías manufactureras o servicios profesionales. Cuando hablábamos de los servicios profesionales, dejamos de ir a una oficina para tener una oficina virtual desde casa, y algunos negocios que se han visto, pues, definitivamente modificados, más impactados, ¿no? Los bienes de consumo y transporte. Pero, ¿cuál es el mensaje acá? Se debe reaccionar, ¿cómo debemos reaccionar? Debemos cuidar la liquidez, revisar y evaluar el servicio al consumidor, porque este está cambiando, la cadena de suministro, y definitivamente debemos prepararnos para la recuperación del sector. ¿Sí? Continuamos, por favor, Rubén. En el siguiente slide van a poder apreciar los temas que hemos comentado, los temas contables y una evaluación de riesgos. Como han podido escuchar, no necesariamente impacta igual a todas las industrias y a todos los sectores, ¿no? También hay un tema interesante. Aquellos que tenían obligaciones financieras o tenían préstamos han buscado refinanciarlos, más aún si tenían algún tema de cumplimiento de covenants. Eso es importantísimo, ¿no? Si yo, parado hoy con la nueva realidad y nueva proyección de ingresos, no voy a cumplir con un covenant relacionado a un préstamo financiero que yo tengo, a una deuda financiera, es momento de replantearlo o modificar las condiciones del préstamo y por ende modificar las métricas sobre las cuales me van a medir el covenant. ¿Sí? Pero esa es una idea que les quiero compartir y ahí tienen cómo puede haber afectado. Avanzamos, por favor, Rubén. Dicho esto desde el punto de vista contable, muy bien, pero ¿y esto cómo me va a afectar en el control interno? Acá tenemos que tener en cuenta que todo esto va a llevar a potenciales modificaciones a los procesos y controles. La documentación de controles y cambios en los procesos deben ser monitoreados y aprobados. Las implicancias de segregación de funciones. Por un tema de emergencia se pueden estar dejando de ser riguroso en algunas, o burocrático, entre comillas, ¿no? Algunas autorizaciones para precisamente atender la emergencia. Pero pasado ese proceso de emergencia, esto debe llegar a una normalidad y cumplir las reglas que se hayan establecido. Entonces hay que agregar procesos de revisión adicional, sobre todo en esos plazos de emergencia y ver que no haya habido algún tema de fraude. Las implicaciones sobre el acceso al sistema y controles de privilegio de usuarios, ¿sí? Cuando hoy
te puedo haber dado privilegios extraordinarios que no se esperarían en situaciones normales, pero por temas de emergencia lo tienes. Vas a ser el aprobador oficial o el que tiene acceso a un montón de, digamos, de privilegios, pero cuando regresemos a la normalidad, esto debe restablecerse y evitar que eso se quede colgado ahí para evitar dejar la puerta abierta. Los formatos de documentación, muchas revisiones que se hacían de forma manual, ahora van a tener que convertirse de manera electrónica, ¿no? Lo tenemos a través de las firmas electrónicas. Muchas estamos usando firma electrónica porque hay muchos documentos que tienen que salir oficialmente, pero usamos firma electrónica. En algún momento va a tener que regularizarse o establecerse que la firma electrónica es lo que ha reemplazado formalmente. La evidencia, a la hora que regresen, a la hora que regresemos todos a las oficinas, sí, nos espera un montón de papeleos, ¿no? Y de controles manuales que quizás van a activarse nuevamente o se van a dejar de lado. Pero todo eso debe quedar por escrito. La siguiente, por favor, Rubén. Con esto queremos compartir unos puntos de atención. Debemos considerar cambiar proactivamente la frecuencia de controles. En algunos casos, de acuerdo con la nueva normalidad, van a cambiar la frecuencia de controles. Los controles de acceso remoto, también los temas de ciberseguridad y cibercrimen, que puede estar a la orden del día, porque estamos más expuestos al usar el tema de todo de manera, digamos, a través de las plataformas móviles que tenemos, ¿no? Y plataformas electrónicas. También se deben mejorar las autoevaluaciones internas, porque tenemos que hacer una revisión más exhaustiva y ver dónde podríamos tener potenciales riesgos que deban cubrirse o falencias. También tenemos que hacer una evaluación de los cambios en los controles. ¿Qué controles realmente deberían cambiar? Otra cosa también que hay que considerar son las revelaciones de incidentes. ¿Qué incidentes se presentaron? No podemos dejarlos de lado porque estos incidentes pueden ser una alerta de que una ventana o una puerta está abierta y como control interno tenemos que ver qué medidas se han tomado para salvaguardarnos, ¿no? Las lecciones aprendidas. Definitivamente hay muchas lecciones aprendidas que tenemos que ver cómo van a ser aplicadas en los negocios. Y reevaluar las evaluaciones de riesgos. Eso es algo que también tenemos que hacer. Y aquí compartirles, como auditor externo, qué es lo que va a pasar, ¿no? Si seguimos en la siguiente, por favor, Rubén. Como auditor, el auditor externo va a tener una necesidad de cuestionar objetivamente los planes de gestión y los supuestos importantes que tiene la gerencia en este ambiente. Tenemos que seguir manteniendo como auditores el escepticismo profesional en todo el proceso. Evaluar los supuestos que se han aplicado para las estimaciones. Recuerden que la clave como auditor siempre vamos a estar buscando las estimaciones, porque las estimaciones implican mucho juicio de la gerencia. Entonces, ¿cuáles fueron los supuestos en los cuales tú estabas? ¿No? ¿Son reales? ¿Son alcanzables para la compañía? Una industria de entretenimiento que te diga, no, porque lo que yo no he cubierto en estos 6 meses lo voy a cubrir en el último trimestre. ¿Tiene sentido? ¿Bajo qué condiciones? Si persiste el aislamiento social, ¿cómo pretendes tener el mismo nivel de ingresos que tenías cuando no había aislamiento social, ¿no? El escepticismo que siempre tenemos que tenerlo presente y sobre todo las condiciones económicas que se vienen dando tanto a nivel país como a nivel global. Y por otro lado, también la opinión de auditoría va a verse afectada dependiendo de la incertidumbre que uno tenga, ¿no? Puedes tener calificaciones y eso es un poco... Quiero pasar para ir finalizando a lo que vienen a ser las recomendaciones preliminares y menciono esto que son preliminares porque el COVID-19 todavía no termina. Y hoy, 3 meses después, vamos viendo un poco, tenemos una mejor visión, pero la incertidumbre todavía se mantiene. Entonces, lo que sí está claro es que debemos ser resilientes y tenemos que velar por los temas de bioseguridad de nuestros colaboradores, todo lo que sea salud y bienestar.
Actualizar los pronósticos y las sensibilidades comerciales y financieras, viendo cuáles son las nuevas condiciones, cuáles son la nueva normalidad. Evaluar las condiciones y eventos para continuar como empresa en marcha. Como ya les dije, algunos están evaluando cambiar los modelos de negocio porque quieren continuar como empresa en marcha, ¿no? ¿Cuál es el plan de continuidad de negocios? Me va a pasar de repente como algunas que he tenido que liquidar y crear una nueva empresa, o voy a irme a un proceso en el cual me va a permitir un mayor alivio a la hora de cubrir mis pasivos para poder reactivarme. La transformación digital, si antes no era muy amigo o muy fanático de hacer videollamadas, ahora todos tenemos que estar haciendo videollamadas y videoconferencias. Eso es algo que nos ha venido cambiando, ¿no? Y usar las herramientas tecnológicas y no usar de repente mucho las aplicaciones que nos dan el sistema financiero para hacer una transferencia bancaria, hoy por temas de seguridad para no exponerme, ¿no?, al contacto y seguir manteniendo el distanciamiento social. Muchos empezamos a usar también las aplicaciones vía telefónica, ¿no? Pero sobre todo veamos el tema de la ciberseguridad. Actualización de políticas, procesos, controles y procedimientos. Y, una vez más, actualizar los juicios, los supuestos de la gerencia que respondan a la realidad. Mi estimado Rubén, esto era por mi parte lo que traía para compartir con los alumnos de la universidad, con los docentes y todos aquellos que nos siguen en esta charla. Eso era por mi parte. Te paso la palabra, Rubén. Gracias, Juan Carlos. Bueno, te he escuchado atentamente lo que venías comentando. Importante, porque ya te tuvimos antes también en el colegio y veo que los análisis siguen, o sea, se sigue analizando el impacto que tiene el COVID en el ámbito contable y de cara a los estados financieros. Bastante bueno el análisis. Hay algunas cuestiones como, por ejemplo, seguro hay empresas que se están reorganizando, ¿no? Deben haber fusiones, deben haber escisiones, venta de acciones. Eso también seguramente debido a que las empresas se han visto afectadas y creo que es una posibilidad. Seguramente también por ahí hay algún impacto importante, ¿no? No sé si eso ya lo vienen viendo ustedes en la firma y ya están viendo este tipo de operaciones. Sí, Rubén, efectivamente. Ese es un tema interesante que también no lo he mencionado, pero es cierto. Lo que sucede es que hoy tú estás viendo aquellas compañías que tenían una inversión, ¿no?, en ciertas subsidiarias. Estas subsidiarias, ¿qué tanto se han visto afectadas? ¿Esa subsidiaria es el mismo o se vio afectado? Desde el punto de vista del consolidado, el valor de la inversión que yo pueda tener, mejor dicho, desde el punto de vista del estado financiero separado, donde yo evalúo la inversión, voy a tener un deterioro de la inversión, probablemente, ¿no? Ya sea en asociadas o en subsidiarias, pero voy a tener un deterioro de la inversión. Ahora, reorganizaciones, sí, también están habiendo reorganizaciones. Como yo mencionaba, la transformación de los negocios está llevando a que las compañías también se reorganicen y vean este negocio o este sector que se ha visto impactado, no voy a poder continuar ahí y le voy a poner un poco más de esfuerzo ahora en otros sectores que quizás son más de primera necesidad. Es correcto. Y esto me lleva a mencionarles el famoso goodwill. Cuando tú tienes el goodwill, la evaluación del goodwill que tienes que hacer, la evaluación del deterioro que se tiene que hacer del goodwill o de la plusvalía mercantil, va en línea también de cuáles fueron los componentes que generaron esa plusvalía. Vamos a suponer que dentro de uno de esos componentes tenías lo que era la cartera de créditos o el portafolio de clientes. Y hoy de repente ese portafolio de clientes se vio afectado por la crisis y no tiene el mismo valor y por lo tanto tienes un deterioro ya que debe ser reconocido. Sí, por ahí viene este tema también. Claro, y aparte hay sectores que sí están bastante golpeados y que su periodo de recuperación va a ser
relativamente largo, ¿no? Es el caso del turismo, por ejemplo, ¿no? El caso de las empresas inmobiliarias también, que se van a ver afectados. Eso, de alguna manera, debe revelarse en los estados financieros, debe emitirse alguna opinión sobre el particular. Es correcto. Y gracias, Rubén, porque esto me da pie para también mencionar estas evaluaciones de los impactos COVID. Todas las compañías lo deben hacer. Deben hacer esta evaluación de cómo se han visto impactadas, cuál va a ser el efecto en sus estados financieros desde el punto de vista contable y tributario. Y ya el regulador, ya la SMB, desde el 25 de mayo viene emitiendo resoluciones donde ya les pide, por ejemplo, a todas las empresas que están bajo su ámbito, que presente cuáles son el diagnóstico que ellos han hecho y cuáles son los impactos que van a tener en sus estados financieros. Sí se debe revelar. Por ejemplo, las compañías que emiten información trimestral o a periodos intermedios están obligados a hacer una revelación en notas de cuáles son sus potenciales impactos del COVID-19 parados a ese corte, ¿no? Al primer trimestre, al segundo trimestre, pero sobre todo aquellas que ya ven que tienen una evaluación de deterioro inminente, ya tienen que estar reconociendo porque estás haciendo un corte al 30 de junio o un corte al 31 de marzo. El 31 de marzo quizás la mayoría todavía no tenía mapeado qué tantos impactos iba a tener, ¿no? No lo podía cuantificarlo, pero sí tenía que revelar por dónde podían venir los impactos. Ya a junio, ya tú tienes un indicador, como bien indicabas, y lo amarro con el mensaje de que las propiedades de inversión pueden haber disminuido su valor razonable. Entonces tienes una disminución en el valor razonable que ya es tangible. Pero sobre todo, y lo tienes que mostrar al 30 de junio, porque el 30 de junio ya sabes que existe esta situación. Pero al 31 de diciembre va a ser tu reporte del fin de año y puede ser que se recupere y vas a revertir alguna provisión que pueda ser reconocido en periodo intermedio. Lo que me lleva al siguiente comentario. Si bien es cierto, yo creo que van a ser pocas las compañías que se van a salvar de no hacer una evaluación de deterioro, ¿no? Y eso implica actualizar sus flujos de caja futuros, ¿no? La tasa de interés, la tasa de descuento. También es importante que las compañías vayan coordinando con sus auditores sobre la metodología de la evaluación de deterioro que van a efectuar, con la finalidad de que la metodología pueda ser validada hacia un 30 de septiembre y se pueda hacer la medición lo más cercano al 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque la evaluación del deterioro en marzo es diferente a la que tienes hoy al 30 de junio, o cercana, o al 15 de junio, y estoy seguro que va a ser muy diferente a la que tengas lo más cercano al 31 de diciembre. Lo que quiero decir es que a junio se puede ver no muy atractiva la figura, ¿no? Los impactos pueden ser altos, pero conforme regresemos a se genere la reactivación y tratemos de recuperar un poco más las operaciones y las actividades económicas, ese impacto negativo puede haber disminuido. ¿Sí? Es importante esa evaluación de deterioro, hacerla lo más cercano al periodo de cierre, previa coordinación con tus auditores y con la agencia, ¿no? De acuerdo. Juan Carlos, un tema ya para cerrar que, bueno, a mí me quita un poco el sueño es el tema del reactiva. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ya he tenido consultas de algunos clientes, ¿no? Me dicen, oye, el banco me dice que el dinero solo lo puedo usar para capital de trabajo y no le puedo dar un fin distinto, ¿no? Entonces, menos, la norma expresamente dice que no se pueden distribuir dividendos incluso. O sea, no puedo usarlo en activos fijos. ¿Qué pasa con las empresas que se quieren reconvertir y quisieran cambiar de giro y comprar activos? No lo pueden hacer porque, en cierto modo, la norma los limita. El banco a veces incluso llega a pedirles detalle de qué pagos está efectuando. Entonces, ese dinero, de alguna manera que ha recibido el banco, creo que es máximo 10 millones de soles, contablemente lo tengo que reflejar como un fondo sujeto a restricción, porque no puedo libremente usarlo en lo que la compañía podría destinarlo, ¿no? No sé si han tenido
temas sobre esto. No he visto uno directamente, pero escuchando el caso que me planteas si es para uso de capital de trabajo, yo entiendo que hacia ahí debería estar direccionadas las acciones. Si yo lo pongo como un fondo sujeto a restricción, entiendo que es para respaldar alguna obligación que yo tenga. Y antes de entrar ahí, quisiera hacer un paréntesis, ¿no? Y voy al punto de partida. Si yo recibí este financiamiento, primero que quizás este financiamiento tiene una tasa de interés más baja de la del mercado. Por ende, al tener eso, ahí tengo un beneficio del gobierno y esto sería un menor gasto financiero, ¿sí? Porque ahí ya tengo un ahorro, entre comillas, con respecto a la tasa de interés, porque al ser un endeudamiento, yo tengo que medirlo al valor de mercado y la diferencia viene a ser el beneficio que he obtenido. Ese es el punto de partida. Y el segundo punto, si los fondos no los voy a poder usar para activo fijo, no los voy a poder usar, definitivamente no van a ser para un pago de dividendos, y yo estoy pensando de repente de cambiar el giro, yo creo que mejor solicitaría esos fondos informando que voy a tener un nuevo giro del negocio y que estos fondos van a ser dedicados a promover ese nuevo giro. Vamos a suponer que si antes fui un restaurante y ahora voy a ser una bodega que va a vender de repente productos de primera necesidad, quizás tengo que habilitarlo y tengo que incurrir en algún activo fijo, pero todo eso está respaldado con este proyecto. Entonces yo creo que si documentamos y sustentamos que los fondos definitivamente van a ser para reactivar el negocio, pero con un nuevo giro, y el nuevo giro implica que yo tengo todas estas necesidades, yo no veo inconvenientes en que sea aceptado. Yo creo que iría un poco más, haría énfasis en cómo voy a sustentar este nuevo giro o en dónde va a ser incluido o cómo se van a desembolsar estos fondos recibidos. Bien, por ahí lo llevaría. Perfecto, mira, son muchos temas realmente que el COVID termina afectando, porque esto es una parte, como tú bien dices, este es el impacto contable, financiero, pero esto alineado con el tema tributario te hace correcto, es correcto. Es tremendo. Entonces, bueno, interesantes las reflexiones. Me quedo con el tema de que habría que analizar o reevaluar los costos, ¿no? Porque las compañías están incurriendo en una serie de desembolsos que antes no lo tenían previsto, ¿no? Equipar a los trabajadores para que tengan sus laptop, para que tengan el internet, como tú bien decías, ¿no? El tema del kit de protección, de estos equipos para protección. Y todos esos costos se están incurriendo, que hay que tenerlos en cuenta, replantear los precios, a fijar. Ahí conversaba el otro día con Juan Carlos Vidal, también de la firma, y eso tiene un impacto importante en los precios de transferencia, o sea, ahí tiene una serie de impactos que la verdad tenemos mucha tarea, mucho trabajo por este tiempo, ¿no? Juan Carlos, bueno, el tiempo ya nos hemos excedido, pero yo creo que los que nos siguen están contentos porque están hablando de temas importantes. Nada, agradecerte a nombre de la Escuela de Contabilidad y Finanzas y del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad por este tiempo que nos has brindado. Y bueno, y reitero este compromiso que tú tienes con nosotros para que puedas seguir dándonos este tipo de capacitaciones. Te dejo en uso de la palabra porque es importante también que como egresado de la universidad puedas expresarte en relación a estos 85 años de vida institucional. Sí, gracias Rubén y bueno, agradecer una vez más a la universidad, a la Escuela de Contabilidad, al decano, al jefe de departamento, ¿no? Al director de escuela, por permitirme participar y a ti también por permitirme participar. Quisiera hacer un comentario, primero como alumno, como tú bien lo indicas, a nombre de mi promoción de la Universidad Nacional de Trujillo, también rendirle un homenaje al docente, al doctor Juan Vicente Mejía Esquigues, que también fue nuestro profesor, y escuché algunas palabras también en el homenaje que le vinieron ayer.
agradecerle por sus enseñanzas y por la guía que nos ha brindado, ¿no? Estoy hablando a nivel de mi promoción de la universidad. Y por otro lado, ya quisiera también cambiar el switch y ponerme ahora en el rol de hijo del docente al que le rindieron el homenaje, y a nombre de mi madre, Aurora, de mi hermano Juan Vicente y el mío propio, agradecerles a ustedes, los docentes, una vez más, al decano, a las autoridades, al jefe de departamento y al director de escuela, a Wilfredo Tejada también por esas palabras en el homenaje que le rindieron a mi padre, y a nombre de él también agradecerles por este gesto que tuvieron. Para mí ha sido un honor poder haber sido su alumno, ¿no? Y también, como les digo, muy emocionado y muy agradecido por esas palabras que ustedes tuvieron para con él. Eso es por mi parte, no podía dejar, y te dije, permíteme unos minutos porque quisiera hacerlo de manera oficial, ese agradecimiento también. No, Juan Carlos, como de algún modo hemos comentado, creo que este es lo mínimo que nosotros podemos hacer por tantos años de dedicación de tu padre a la docencia, a la formación de contadores, de auditores en especial, en particular. Y claro, lamentablemente la situación en que vivimos no nos permite hacer un homenaje de manera presencial, como hubiese sido ideal, pero creo que no es limitación esto para a rendirle tributo que él se merece, ¿no? Él fue también mi profesor. Es más, te comentaba, mi promoción lleva su nombre, no sé si es la única que lleva el nombre, pero tenemos ese orgullo y ese cariño, toda la promoción por tu padre, no solamente por la etapa en el ámbito universitario, sino también por el cariño que él nos demuestra, ¿no? Tuvimos una reunión de egresados hace algunos años, tu papá nos acompañó, hizo la clase del recuerdo, fue una reunión muy bonita. Terminamos también luego en un almuerzo, una reunión muy simpática. Entonces, ese cariño que le tenemos es grande, de mi promoción, de la escuela, de la universidad en general. Así que agradecerle también a tu padre, agradecer a ustedes por tu participación, a tu hermano, igual al hacerle llegar el saludo a tu madre. Muchas gracias, Juan Carlos, por todo. Y bueno, estaremos en contacto en otra oportunidad para seguir conversando estos temas que igual a todos nos interesan. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Rubén. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.